Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien en compañía de sus familiares donde se encuentren. En este día vamos a compartir un nuevo tema, un tema en la escuela dominical. El tema es el beneficio de las disciplinas espirituales. En estos minutos que vamos a compartir vamos a hablar precisamente de las disciplinas espirituales, y todo esto está basado en la Biblia. En Primera de Timoteo vamos a estar viendo Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 10. Quería hacer una pequeña introducción para este tema. Cuando por su nombre, disciplinas espirituales, debemos entender, cuando hablamos de disciplina, como un hábito. Hablamos de hábitos buenos o malos. Entonces, de los hábitos buenos es una disciplina. Por ejemplo, tener el hábito de leer es una disciplina muy buena, porque así crecemos en conocimiento. Podemos siempre poder tener una conversación de algún tema de actualidad o algún otro tema. La disciplina, por ejemplo, del ahorro, son disciplinas no muy fáciles. Ambas son disciplinas un poquito difíciles de lograrlo, pero si nos proponemos, si nos organizamos, podemos ir logrando algunas disciplinas. De la misma manera como las disciplinas en nuestras vidas, en muchas cosas que hacemos, tenemos las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales es de la misma forma. Para lograr disciplinarnos en algo, debemos primero empezar por hacer un hábito. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y cómo la Biblia nos va a ayudar a entender, ¿no? Todos estos puntos. Además, también los que han ido a la iglesia o escuchan o ven el servicio de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Woodbridge, a través de las redes, nuestro pastor ya trató este tema, empezó a tratar una nueva serie, y donde habló de alguna de estas disciplinas, va a continuar hablando. Entonces los animo a que lo escuchen o se conecten o asistan a la iglesia, que lo estamos asistiendo con todas las reglamentaciones del caso, y así poder ir avanzando y conociendo respecto a esto. Pues bien, hermanos, antes de empezar a leer la palabra y tratar el tema en sí, vamos a ir en oración para que nuestro Señor, a través de su Espíritu, sea el que hable, nos enseñe, nos instruya, como su palabra lo dice. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por este momento, por este tiempo, Padre, de poder compartir con mis hermanos a través de este medio, y que tu palabra llegue como tú lo has escrito, una palabra verdadera, que sea de bendición para cada uno de nosotros, mis hermanos y yo incluido, Padre. Que tú seas el que a través de tu Espíritu nos enseñe, podamos desarrollarnos, Padre, y también aprender algo más de tu palabra. Pedimos, Padre, que sea siempre con nosotros y que podamos avanzar en estos temas. Te oramos así, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a leer pasaje bíblico, 1 Timoteo,
capítulo 4, versículos del 1 al 10, tiene dos temas, por decirlo, dos párrafos. Uno es predicción de la apostasía y el otro párrafo, que también vamos a leer la mitad, un buen ministro de Jesucristo. Pues bien, vamos a empezar con la primera parte, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Pues bien, aquí vemos a Pablo escribiéndole a Timoteo, empieza él con el versículo 1 hablando del tema de la apostasía. En aquellos tiempos, en los inicios del cristianismo, así como tenemos la doctrina cristiana, hubieron también muchos conocidos como falsos maestros que también trataron de introducir otras doctrinas, unas doctrinas humanas, de pensamientos humanos, que Pablo lo reconoce y trata de alertarlo a Felipe, que tenga mucho cuidado con los apóstatas. Ellos dice, voy a leer nuevamente estos versículos para estar más claro, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido de verdad. Entonces Pablo se da cuenta de estas cosas que están ocurriendo y lo reconoce. Habla de los falsos maestros, a los cuales dices hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada. Los apóstata es la persona cualquier persona que deja algo. En este caso, si hablamos del tema del cristianismo, fue el que en un momento determinado fue seguidor de Cristo y luego dejó esto para involucrarse a enseñar lo que él tenía en mente o lo que aprendió, o lo que alguien le sugirió, o algunas filosofías que en el momento estaban, digamos, por decir un término, de moda. A ellos son los llamados falsos maestros, porque no estaban enseñando lo que ya la palabra tenía. La Biblia estaba escrita, o el Antiguo Testamento en este caso, estaba escrita, y la palabra es que Jesucristo había enseñado, el mensaje que le había dado. Ellos
en este momento están enseñando dos cosas, yendo al Antiguo Testamento, ¿no? Prohibían que se casaran, hablaban básicamente del celibato. También prohibían de comer algunas comidas, como en el Antiguo Testamento lo decían. Pero ya para ese momento Jesucristo ya vino a la tierra, para este momento ya Él había ascendido a los cielos, estaba en los cielos ya. Y todo esto, con la llegada de Él, con la venida de Él, se había abolido. Porque dice, más adelante vamos a ver de las comidas, que todo, dice, es bueno en sí. La creación en sí, el Génesis dice, y todo fue bueno. Por lo tanto, cuando Cristo en la cruz, Él derrama su sangre y entrega su vida por cada uno de nosotros, también reconcilia a la creación. Todo fue nuevo, dice. Somos nuevas criaturas nosotros, todo fue nuevo. Por lo tanto, ellos estaban tratando de confundir a los creyentes de aquella época, los cuales hacían sus ayunos, los cuales algunos dedicaban su vida, caso Pablo, al Evangelio y no se casaban, pero no era que era una regla o de no ayunar o de no casarse, sino que ellos trataron de confundirlos y por esas razones Pablo está aclarando, porque recuerden, la iglesia es nueva, había muchas dudas, algunos venían del judaísmo, entonces estaban en el proceso de conocer. Para ese momento ya hablamos del Espíritu Santo. Entonces, todos estos problemas que ocurrieron en aquella época y que la Biblia lo narra de una manera es la que vivimos ahora también. Ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda, tenemos la palabra y ahora estamos tratando el tema de las disciplinas espirituales, las que nos van a ayudar a crecer en Jesús. Nos conectan directamente con Jesús. Y los que lo practican, estas disciplinas, que luego vamos a ver cuáles son, van creciendo y crecen en conocimiento de la palabra y en sabiduría. Por lo tanto, las posibilidades de un cristiano actual de que vengan falsos maestros y te lleven, como dice la palabra, te lleven cuando uno no madura o no practica estas disciplinas, somos fáciles. Dice que el viento nos lleve a la derecha o a la izquierda, como el viento. Podemos ir a cualquier lado, porque no estamos seguros, no hemos entendido quizás algunos principios bíblicos y estamos actuando de una manera como un niño, inestable totalmente, por el desconocimiento muchas veces. Entonces, aquí hace hincapié que quien nos va a ayudar es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos advierte de los intentos por corromper la sana doctrina, con falsas enseñanzas y doctrinas diabólicas. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir para estar alertas con las falsas doctrinas del enemigo. El Espíritu Santo también nos advierte de los falsos maestros, de los que tienen la conciencia cauterizada, los que nos traen enseñanzas supuestamente nuevas o que nos atraen o que parecen muy buenas, pero en el fondo no lo son. Porque ya sabemos de que el Espíritu de Dios nos ayuda a reconocer cuál es la verdadera doctrina, y es la palabra. Y cuando nosotros vamos leyendo la palabra, vamos aprendiendo muchos principios, mucha información con respecto a lo que es el Espíritu Santo y a otros temas,
de tal manera que podamos estar seguros de lo que estamos diciendo o creyendo. Otra cosa es que también el Espíritu nos ayuda es que es con respecto al Evangelio. Sabemos nosotros que cuando hemos venido, hemos aceptado a Cristo, somos libres. Hay un Evangelio, hay una libertad en el Evangelio. Pero llega un momento en que, o alguien que viene y no nos quiere dejar esa libertad, quizás comienza a decirnos cosas como lo dijeron en aquella época, que no coman esto, o que no vistan esto, y ponen como reglas humanas que en la Biblia no lo está, quizás por desconocimiento. Muchas personas a veces por desconocimiento dicen una u otra cosa, pero para eso nosotros como cristianos debemos estar siempre leyendo la palabra en oración y algunas otras disciplinas que ahora lo vamos a nombrar. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga con estos mensajes nuevos, con estas nuevas teologías o ideas, podamos quizás aclararles a ellos, que ellos, la Biblia no dice esto, o la Biblia no dice lo otro, y que de dónde ellos inventaron esto. Entonces, hay muchas cosas ahora que están ocurriendo, entonces debemos estar preparados. Así que en estos primeros versículos hablábamos de todo este tema que tenía que ver con la apostasía y cómo el Espíritu de Dios nos ayuda. Pero quizás un poco antes de continuar con el siguiente pasaje, porque hemos visto donde nos aclara todo esto, de que quisiera hacer un paréntesis para nombrarle la disciplina del cual estamos hablando, las disciplinas espirituales. Si los que pueden tomar nota o algunos tienen en sus libros algunas disciplinas espirituales. Tenemos como una disciplina espiritual la oración. Tenemos la oración, es una relación con Jesucristo y muy personal. Esa es la relación, la forma en que nos comunicamos con Dios. Nos comunicamos de una forma muy personal y directa con Él, en cualquier momento. Luego tenemos la lectura y meditación de la palabra. Entonces debemos tener un hábito, así como de orar, tener el hábito de leer la palabra. Y no solamente una lectura, un leer como un libro, sino meditarlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos trae la palabra? ¿En qué nos ayuda a crecer espiritualmente? Luego tenemos pasar tiempo a solas con Dios. Esa parte es un tema un poquito más difícil, dice pasar a solas, que a veces no entendemos mucho. Pasar a solas un tiempo con Dios significa separar un tiempo específico, como cuando uno tiene una cita. Yo tengo una cita, qué sé yo, con el médico tal día, pues ese día tengo un tiempo que he separado, porque no hay otra manera que yo tenga que vaya a una cita, solo te separando un tiempo. Entonces, en ese tiempo es de repente pasarlo a solas, o sea, en silencio, perdón, escuchándolo, meditando, evaluándonos quizás de lo que hacemos o no hacemos, y orando. Hay muchas cosas que podríamos hacer en ese tiempo a solas con Dios. Testificar el Evangelio es exactamente llevar el Evangelio a toda criatura, como es el gran mandamiento. La gran comisión es llevar el Evangelio.
si en términos simples le diríamos, hablamos de lo que sería misiones. Todo el mundo es misionero, todos los cristianos son misioneros, somos misioneros, todos podemos compartir la palabra donde sea. Empezamos quizás en nuestros hogares, en nuestro vecindario y donde nuestros trabajos, donde estemos. Es la posibilidad de testificar el Evangelio. Ministrar a las personas. Ministrar a alguien que quiera saber algún tema o ayudarlo, ya sea nuestros hermanos de la iglesia o cualquier persona. Algunos con necesidades, otros quizás no, pero igual. Y compañerismo con otros cristianos. El compañerismo hace que seamos amigos, que podamos compartir y aprender quizás uno de otros. Entonces, estas disciplinas debemos practicarlo, que es lo importante. Porque así cuando nosotros aprendemos alguna disciplina, cualquiera que fuera, ¿no? Típicamente disciplinas casi manuales, es más fácil de verlo. Es la repetición. Alguien, quizás por mi trabajo, podría dar un ejemplo, yo trabajo como electricista, entonces a alguien le puedo enseñar algo, pero la disciplina se logra repitiendo ese algo. Hoy día hago una cosa, lo repito, o aprendo algo nuevo, y la constancia hace que vaya desarrollándose, convirtiéndose, digamos, en un profesional, digamos, en la materia, un experto, un maestro en la materia. Eso hace con la constancia, que tiene que ver con la práctica de hacerlo, con el conocimiento, ir preparándose, siempre hay que estar leyendo, siempre hay que estar informándose qué hay de nuevo, qué está ocurriendo, para estar siempre, digamos, al día en todo. Porque si lo que aprendí hace 20 años atrás, hoy día es totalmente diferente, y si yo no aprendiera más, pues no sé qué haría ahora. Entonces, igual, con la palabra no es que cambie, la palabra es permanente, la palabra está escrita hace muchos años y nosotros aprendemos y aprendemos. El problema está en ponerlo en la práctica. Lo que cambia en sí en nuestras vidas es el mundo va evolucionando y muchas cosas van cambiando, algunas cosas para bien y otras cosas no para algo tan bueno. Entonces, nosotros teniendo esta información podemos ir siguiendo y creciendo. De eso se tratan las disciplinas. Y tenemos, en el caso, digamos, de nuestras disciplinas humanas, es un proceso que recibimos a nuestra mente y a las manos. Aquí tenemos diferencia. Esta es una cuestión espiritual, es el Espíritu de Dios que nos renueva día a día, es a través de Él el que nos va a ayudar a todo esto. Es Dios ayudándonos. Cuando leemos la Biblia, sabemos que la Biblia es palabra viva y por lo tanto, todo lo que leamos y veamos es inmediato, es Dios hablando inmediatamente, es Dios hablándonos directo, como en persona, para cada uno de nosotros. Entonces, hablando de esto, de disciplinas, pues bien, vamos a continuar. Perdón. También habla dice, ahí el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto le está sugiriendo en ese momento a Felipe, que enseñe la sana doctrina. Cuando nosotros vemos aquí que vamos a testificar el Evangelio, que es una de nuestras disciplinas espirituales,
significa que debemos prepararnos para enseñar, que debemos estar claros en lo que vamos a enseñar. Y si, ahora, como seres humanos nos podemos equivocar, podemos decir una palabra equivocada por la otra, pero como, digamos, doctrina que la Biblia nos da, seguir fiel a eso. Además, nosotros tenemos esa ayuda. Nosotros por eso siempre oramos que Dios sea el que hable, que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude en este proceso, porque como humanos vamos a fallar. Entonces, una de las cosas está dentro de este tema es santifica todo lo que sabes de Dios. Este es el reconocimiento que todo es de Dios, que viene de Él y no de nosotros. Eso significa, es separado para Dios. Lo que aprendimos de la palabra y todo lo que aprendemos de las doctrinas es para Dios. De Él viene y para Él es. Por lo tanto, la sana doctrina está santificado, consagrado en un lugar más alto. Dios lo reveló para nuestro beneficio. Él revela, Pablo va diciendo, por ejemplo, lo vamos a ver, el misterio de la piedad. Le dice misterio, a algo revelado, algo que estaba oculto antes. La palabra ahora ya es revelada y podemos hablar de ello. Enseña todo lo que sabes de Dios a otro. Quizás puede darse el caso que he leído muy poco. Hay muchos temas que quizás no lo domino, pero Dios en nuestras vidas ha trabajado de otra manera. Quizás tengamos algún testimonio personal, cómo Dios trabajó en nuestras vidas, qué es lo que hizo en nuestras vidas, y eso también podemos compartirlo. Eso es enseñar, diría yo, un cristianismo práctico, porque así como hablaba del electricista, yo por más que le enseñe teoría o los lenguajes que usamos, si no ha hecho, ¿cómo va a explicarle a otro? ¿Cómo va a enseñarle? Aprendemos de distintas maneras y llevándolo a práctica. Las disciplinas espirituales, toda disciplina necesita una práctica. Entonces, en este caso, enseñamos lo que sabemos, enseñamos todo lo que hemos aprendido. No necesitamos ser un experto, un teólogo, simplemente lo poco que aprendemos podemos compartirlo con alguien. Aún así, nuestras experiencias también, porque dice nuestros testimonios van a ayudar a otros a crecer espiritualmente. Por lo tanto, también todo eso es parte de la enseñanza. Y tenemos, muy importante, que debemos descartar toda mentira del enemigo, estar alertas a esto. A veces hay teorías o teologías que vienen y pasan de moda, dice, las supuestas verdades que son impulsadas por intereses de otros. A veces, lamentablemente, estos temas de la fe, muchas personas lo usan con intereses propios. Pero Dios dice, ahí ellos ya tienen su paga. Así que nosotros nos preocupamos por dar una doctrina, o dar la doctrina bíblica, la que hace, la cristocéntrica. Entonces, de eso es este tema de las disciplinas que debemos llevar en cuenta. Ahora, el último párrafo empieza diciendo, en versículo 7, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, estoy leyendo la palabra, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, aquí vemos el término ejercítate de la piedad. Bueno, antes de todo, en el versículo, en Timoteo, en 1 Timoteo también, capítulo 3, versículo 16, ahí habla Pablo del misterio de la piedad.
En resumen, el misterio de la piedad viene a ser la descripción del Evangelio. El nombre ahí dice, Dios fue manifestado en carne. Este versículo dice así, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El resumen del Evangelio. Hay que ejercitarnos en eso, dice. Entonces, si nos ejercitamos, ¿qué hacemos? Logramos una disciplina. Y entonces la disciplina, dice, la disciplina viene del trabajo que hay que ejercitarse en la piedad. Aprovechar los beneficios eternos de las disciplinas espirituales. Como vemos, cuando hacemos el ejercicio, aquí el pasaje bíblico de Pablo compara un ejercicio físico, ¿no?, de un atleta que se prepara para las Olimpiadas, pero él dice que eso no es muy importante, no es muy provechoso, no es como ejercitarte en la piedad, ejercitarte en las doctrinas espirituales, o en las disciplinas espirituales, perdón. Entonces, ejercitarse en las disciplinas espirituales es mucho mejor. Él lo dice, aprovecha, pues tiene promesa, dice, ¿no?, de esta vida presente y de la venidera. Por eso que Pablo nos anima a practicar estas disciplinas. Y como hemos visto ya, las disciplinas espirituales que ya los nombré, tenemos ese reto, ese reto para poder, ese desafío de empezar por practicar. Como les comentaba, el pastor el domingo pasado ya empezó el tema de las disciplinas espirituales y empezó con dos. Ya anteriormente el estudio diario de la Biblia y luego la oración y estudio de la palabra. Entonces, de acuerdo a los que han hecho estudios de que si uno practica, luego se convierte en hábito, esperemos de que todos sigamos esto y volver. Si hemos perdido el hábito o vamos a empezar un hábito, nos toca esfuerzo y debemos hacerlo. Entonces, así como la oración, el estudio de la palabra, la meditación, el compañerismo, debemos ir practicándolo. Eso nos va a ayudar a hacerlo una disciplina, y la disciplina nos va a ayudar a nosotros. Las disciplinas, como Pablo dice, tienen una promesa. Practicar las disciplinas, practicar la piedad, como él dice, tiene promesa, dice, de esta vida presente y de la venidera. Pues hermanos, los animo que pongamos en práctica y que si pueden seguir haciendo lo que el pastor nos ha dado, un par de disciplinas como la oración y la lectura, pues los animo a continuar con otras disciplinas y empezar con esto primero. Empezar con esto. También está la disciplina de la oración en lo que era Daniel, 3 veces al día. Entonces, todo esto va a hacer que nosotros nos beneficiemos y crezcamos. Todo esto lo hacemos para crecer conforme a Cristo, como es la promesa de Él. Hermanos, los animo a que tomen y practiquen estas disciplinas y que todo lo que hemos compartido el día de hoy haya sido de bendición y les haya ayudado a comprender, les haya ayudado a lo que la palabra nos dice sobre respecto a las disciplinas espirituales. Pues bien, hermanos, que tengan un bendecido fin de semana y la semana que
que se acerca también sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. De igual manera, también los animamos a, si pueden, ir a la iglesia está abierta con las, lógicamente, reglamentaciones dadas por el gobierno y todo estamos siguiendo fielmente. Así que fue un gusto compartir, una bendición compartir con ustedes y me despido hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén.